Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verusca Moffi y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido fundamentado en la palabra de Dios que te ayudará a maximizar tu vida. ¿Quieres vivir la mejor vida posible? Esa vida que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Aquí en este canal encontrarás todo ese material y todas esas herramientas que te ayudarán a alcanzar tu propósito. Ayúdanos a maximizar la vida de otras personas con la palabra de Dios, así como la tuya también va a ser maximizada. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Verusca y para mí es un placer poder estar aquí y ser partícipe de la palabra de Dios y tener la responsabilidad de poder enseñarles y compartir parte de lo que Dios está ministrando en nuestras vidas. Continuamos en nuestra serie Que no panda el cúnico, o que no cunda el pánico, es la manera correcta de decirlo, que no es otra cosa sino, no significa otra cosa sino que no dejes que el pánico, que el miedo, que el temor, que la angustia inunden tu vida y tomen control de tu vida. Seguimos en nuestra serie y el mensaje de hoy se llama Sustituto, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque mi esposo hace 2 semanas comenzó este subtítulo, Sustituto, y yo decidí, después que lo escuché, me pareció muy interesante. Dios ministró a mi vida y dije, voy a continuar en esta línea. Por eso el mensaje de hoy es Sustituto, parte 2. Orando la verdad de Dios sobre nuestros temores o sobre nuestra vida. Orando la verdad de Dios sobre nuestras vidas. El pastor Esaúl enseñó sobre los sustitutos hace 2 semanas. Y una de las cosas que él decía es cómo el ser humano emplea estos sustitutos de manera consciente e inconsciente y los usa para reemplazar a Dios. Y cómo eso afecta nuestras vidas. Obviamente de manera negativa, ¿verdad? Pues hoy yo quiero continuar en esa línea, pero quiero enfocar cómo nosotros en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tribulación e incluso en nuestros momentos de alegría, sustituimos la verdad de Dios, que es su palabra. La verdad de Dios es su palabra, con dichos de nuestra boca que no están sustentados con la palabra de Dios, que no están avalados con la palabra de Dios. Hablamos de suerte, hablamos de destino, hablamos de muchas otras cosas en el ámbito positivo, hablamos de actitud positiva, de positivismo, de buena vibra, y nada de eso está avalado con la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de obediencia, habla de sacrificio, habla de constancia y de muchas otras cosas que te llevan a alcanzar el éxito, que te llevan a vivir una vida victoriosa. Escuchamos muchas veces refranes familiares, refranes culturales que aplican y se transfieren de generación en generación, como uno se arropa hasta donde la cobija alcance. Eso no está avalado por la Biblia, déjame decírtelo. Y desde que yo entendí eso, yo dejé de decir eso en mi casa. Dejé de decirle eso a mis hijas. Porque la palabra de Dios me dice que yo tengo un padre que es rico, que es dueño del oro y de la plata. Y que cualquier cosa que yo pidiera a él creyendo en su nombre será hecho. Amén. Así que si tú eres uno de esos como yo que se la pasaba diciendo uno se arropa hasta donde la cobija alcance, quítate esa confesión de tu boca, porque eso es una confesión de miseria, una confesión de pobreza y de conformismo. Y la palabra de Dios no nos invita ni nos anima a vivir en una vida de conformidad, ni en una vida de limitaciones, sino en una vida de obediencia, de sacrificio, de servicio, de amor, de justicia, pero también una vida de bendiciones. Amén. Ya saben más o menos por dónde vamos, ¿no? Vamos a hablar sobre la verdad de Dios y cómo nosotros sustituimos con nuestras palabras la verdad de Dios. Lo primero que debemos entender es que la verdad de Dios no es otra cosa sino su palabra. Él, Dios, es su palabra y su palabra es Él. Por lo tanto, cualquier cosa que tú digas de esa palabra traerá un resultado a tu vida. Tiene que traer un resultado a tu vida. La palabra de Dios dice que su palabra, valga la redundancia, es viva y eficaz. Por lo tanto, si tú has estado hablando y no has visto resultados o los resultados que has estado esperando, quiero invitarte hoy a que
analices y chequees lo que has estado diciendo, porque quizás estás hablando, pero no estás hablando lo correcto. Aleluya. Quiero leer para sustentar lo que te acabo de decir, de que Dios es su palabra. Mira lo que dice la Biblia en la versión de traducción lenguaje actual. Voy a leer Juan capítulo 1 versos 3 y 5. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada de lo que se hizo. Y sin la palabra nada se hizo. Verso 4. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Verso 5. La luz que alumbra en la oscuridad y que nada puede destruirla. La palabra es Dios. Dios es la palabra. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué sustitutos estamos utilizando en vez de usar la palabra de Dios en nuestras vidas? Estamos hablando cosas negativas, enfocadas en nuestra situación actual, enfocadas en lo que dicen las redes sociales, enfocadas en lo que dicen las noticias, enfocadas en lo que dicen nuestros amigos, nuestros familiares, enfocados en lo que dicen nuestras generaciones, o estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Por eso les decía que de manera inconsciente sustituimos la verdad de Dios. Y por esa razón nos encontramos quizás en muchas situaciones que no debíamos haber estado. Quizás por esa razón nos encontramos todavía en situaciones que ya teníamos que haber pasado. Pero por el hecho de que no conocemos la verdad de Dios y que no aplicamos la verdad de Dios, seguimos allí hasta que no aprendamos, hasta que no continuemos y nuestros ojos sean abiertos, nuestra mente y nuestra confesión cambie y podamos recibir los resultados que hay en la verdad de Dios. Mira lo que dice también la versión actual de la Biblia o la versión de traducción en lenguaje actual en Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7 dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ojo, y la Biblia no se refiere a los eruditos, a los académicos, a los que tienen bachelor degree, a los que tienen doctorados, maestrías, licenciaturas. Tú puedes tener muchos estudios académicos, pero si tú no conoces y no tienes temor a Dios, dice que no eres un hombre sabio, porque el principio de la sabiduría está en la obediencia y el temor a Dios. Porque déjame decirte que lo académico no es malo. Tú necesitas aprender cosas nuevas, hablar de temas nuevos, aprender de muchas cosas que están alrededor. Pero eso no te hace sabio. Lo que te hace sabio es poder investigar y escudriñar la palabra de Dios y entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No solo para ti, sino para tu familia, para tu nación, para tus vecinos, para el mundo entero. Para que de esa manera no vivas en una vida de conformidad, movida única y exclusivamente por lo que dice el resto de la gente. Y como todos dicen que esto es bueno, entonces yo me muevo por aquí porque debe ser bueno. Si todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo lo está diciendo, pues yo también me voy por ahí. Amén. Alabamos el nombre de Dios. Si sustituimos el dicho de nuestra boca con cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, nos ponemos a nosotros mismos en situaciones de peligro. Aun cuando el conocimiento, la lectura, el aprendizaje y todas estas cosas son importantes, es necesario que canalicemos todos nuestros conocimientos, todos nuestros pensamientos y todos nuestros dichos y acciones con la palabra de Dios, para que podamos ver y entender la voluntad de Dios y podamos experimentar a Dios en su plenitud, en la plenitud de su voluntad, y podamos entender lo que Él quiere con nosotros. Amén. Quiero también leer lo que dice la palabra en la versión de Reina Valera contemporánea, Romanos 12:2, y este versículo quizás muchos lo conocen. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense
sus pensamientos sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. No necesariamente porque te han dicho de que esto es lo que tienes que hacer, es lo correcto para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de tu situación, de tu estado, de tu mente? Te sorprendería saber, y aún incluso las personas que no están en el ámbito de buscar de la palabra, se sorprenderían al darse cuenta de que en la palabra de Dios hay una respuesta para cada situación. No hay nada que haya sido inventado. Lo acabamos de leer. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da las estrategias, nos da las razones, los motivos y los caminos para muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. En la palabra de Dios encontramos secretos del universo, encontramos secretos de la ciencia, de la psicología, de la economía, de la sociedad, de las leyes. Todo está en la palabra de Dios, de las relaciones personales, de los estados de ánimo, para dolor de los eruditos y de los académicos y de la gente que piensa que simplemente yendo a la universidad ya son más que todo el mundo o que tienen más conocimiento que todo el mundo. Tienen un conocimiento, pero si no tienen la palabra de Dios en sus vidas, no son sabios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor y la obediencia a Jehová. Así que si tú no tienes un doctorado, no tienes una maestría, una licenciatura, no te sientas menos que otros. Déjame decirte que si tú has dedicado tu vida a estudiar, a aprender de la palabra de Dios, tu nivel de sabiduría está por encima de muchos de esos hombres que tienen doctorados y maestrías. Porque la palabra de Dios va a producir en tu vida un efecto tan imparable, tan sobrenatural, que ninguno de esas personas van a poder entender cómo has logrado lo que has logrado. Pero tú sí lo sabes, y es que has aplicado la verdad y la sabiduría de Dios en tu vida. Amén. Y lo que estoy tratando de explicarte es que al sustituir la verdad de Dios en nuestras bocas, en nuestro estilo de vida, en nuestra mente, por aquellas cosas que se presentan en este tiempo como costumbre, como cosas buenas, como lo habitual, como lo normal, nunca podremos esperar vivir la vida que Dios ha prometido para nosotros. Y jamás vamos a poder experimentar las promesas de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque una promesa está basada en una palabra. Y en la veracidad de esa promesa y en la confianza que se deposita sobre esa palabra hablada. Entonces, si tú no confías en la palabra de Dios, si tú no hablas la palabra de Dios, si tú no crees en las promesas que están escritas en la verdad de Dios, ¿cómo esperas poder alcanzar las bendiciones de Dios? Amén. Dios es maravilloso. Dios nos invita a que nos reconciliemos con su verdad, con su palabra. La palabra de Dios está hecha para edificar, para corregir, para justicia, para amor. La sociedad ha menospreciado tanto la palabra de Dios porque es machista, que si fue escrita por hombres, que si fue editada, que si fue cortada y que lo que está allí no es real. Pero la Biblia nos dice que todo lo que está en la palabra fue inspirado por Dios para justicia y salvación. Y no ha habido una persona que aún después de haber aplicado y vivido a través de esa verdad, su vida no haya sido transformada para mejor. No ha habido una. Mas sin embargo, aquellas personas que se han apartado de esa verdad han podido experimentar cómo sus vidas han sido transformadas de manera negativa y han comenzado a padecer situaciones negativas que no van acorde con lo que Dios ha hablado para ellos. Aleluya. La profeta de esta casa, ella siempre habla mucho con analogías y yo he aprendido mucho sobre eso. Y ella es una mujer que cocina muy bien.
Y ella siempre dice, Verusca, ¿dónde está la receta? Hay cosas en la receta, en una receta de cocina, que no se pueden alterar. Que no pueden alterarse, como la medida de sal, la medida de condimento. Hay ingredientes esenciales que aun cuando tú quieras alterarlos o cambiarlos, no pueden ser sustituidos. ¿Por qué? Porque si los cambia, la receta pierde sabor, pierde nutrientes, se ve fea, no sabe igual. De esa misma manera es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no porque tenga el título de cristiano. Me acuerdo que alguien decía, no porque la leche, ¿sabes? Los cartones de leche que tienen el título de light. No porque la leche diga light, significa que es light o que es dietética o lo que sea. De la misma manera, no porque algo tenga el título de cristiano, significa que está sujeto a la palabra de Dios. Hoy día, desafortunadamente, hay canciones, hay mensajes, hay predicaciones que no están avaladas con la palabra de Dios y que ciertamente no son como las canciones que escuchamos a nivel secular, que hablan de sexo, de violencia, de drogas, de dinero y de muchas otras cosas, pero hablan de cosas que no están avaladas con la palabra de Dios. Proclaman situaciones que no están respaldadas con la palabra de Dios y por lo tanto, es triste decirlo, pero entonces no son correctas tampoco, porque no te llevan a sabiduría, no te edifican, no te levantan, no te corrigen. Amén. No te transforman. Y yo me preguntaba muchas veces, oye, este tema es bueno, porque este tema no ha llegado a niveles diferentes de popularidad. Y sabes una cosa, te voy a decir con mucha propiedad de esto. La mayoría de los temas que han llegado a un nivel trascendental y que han pasado de generaciones en generaciones, y pasan los años y pasan los años y pasan los años y la gente los sigue cantando y los sigue ministrando en las iglesias, es porque esos temas, cuando tú evalúas el trasfondo de las palabras cantadas, están sustentadas con la palabra de Dios. Y por lo tanto, cada vez que esas palabras son cantadas y son habladas, la palabra de Dios comienza a producir un fruto en tu vida. Así que si tú te encanta escuchar música, te encanta escuchar mensajes y todo este tipo de cosas, evalúa bien lo que estás escuchando también. Préstale atención a lo que dices. Por eso la canción que estábamos ministrando hoy, la de Milagroso abres caminos, esa canción a mí me encanta, porque habla y está sustentada en lo que la palabra de Dios evidencia en el libro de Éxodo. Esta no es una canción escrita del alma, esta es una canción escrita en las promesas de Dios, basada en una situación, sí, quizás en una situación de tribulación, pero por el hecho de que estamos proclamando y diciéndonos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esa palabra de Dios va a producir un fruto, va a germinar un fruto en nuestras vidas. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Por eso hoy quiero invitarte a que sigas paso a paso la receta original. Mi suegro, el pastor Saúl Moffi, siempre decía, y mi esposo lo dice todo el tiempo, Dios tiene compromiso con su palabra, no con las lágrimas. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está sustentado eso? Déjame decirte que si hay un sustento. Mateo 4:4, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no se mueve por tu necesidad, Dios no se mueve por tus lágrimas, Dios no se mueve por lo bonito que seas, por lo feo que seas, por donde sea que estás viviendo. Dios no se mueve por nada de eso. Dios se mueve por su palabra y por lo que ha salido de su boca. Y de esa manera, en la medida en la que tú comiences a hablar su palabra, en la medida que tú comiences a vivir y a cambiar los sustitutos por la palabra de Dios, tu vida va a ser maximizada, tu vida va a producir un fruto. Aleluya. Te invito a que no cambies, a que no sustituyas la palabra de Dios, no sustituyas la receta original, para que puedas disfrutar del producto de cada promesa. Amén. La palabra de Dios es poderosa, es maravillosa, tiene secretos y puntos para cada cosa, para cada área de tu vida, así que no las menosprecies. Si hay momentos en los que te sientes desanimado, hay una palabra de Dios para tu vida, en su palabra. Si hay momentos en los que estás pasando dificultades económicas, hay una palabra, hay una verdad de Dios escrita allí para contrarrestar esa situación.
Si sientes que no tienes a dónde ir, que no tienes a dónde llegar, que te sientes solitario, déjame decirte que hay una palabra de Dios para ti en su palabra, que contrarresta y que va a cambiar esa situación. Amén. Descansa en la confianza que Dios te dará el fruto de tus labios. Eso está en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar en base a la palabra. Nuestras oraciones tienen que estar sustentadas con su palabra. Y por eso yo he preparado una oración para ti el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que ores mientras escuchas mi voz. Señor, cuando sienta temor o no sepa qué hacer ni a dónde ir, yo confiaré en ti. Porque tú no me has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando las dudas lleguen a mi mente, proclamar tu verdad me dará consuelo y renovará mi esperanza. Me someto a ti y reprendo al enemigo de mi vida, y por tanto él huirá de mí. Destruyo cada argumento y cualquier cosa que se levante contrario a ti. Dios, someto cautivo a tu obediencia y a tu palabra cada pensamiento que tenga, de temor, de angustia, de desesperación, de muerte, enfermedad, pobreza, pecado. Cualquier cosa en mi vida que no esté alineado a tu palabra, hoy yo lo someto a tu obediencia y a la verdad de tu palabra. Declaro que he sido levantado juntamente con Cristo Jesús y que mi mente reposará en las cosas que están por encima y que pertenecen a la verdad, a la justicia y al amor de Dios, y no a las cosas terrenales. Con tu poder no me conformaré a las costumbres de este tiempo, sino que seré transformado por la renovación de mi mente. Yo pensaré en todo aquello que es noble, que es justo, que es puro, que es amable, que es admirable y digno de exaltación. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Y quiero que anotes estas escrituras rápido en tu nota, en tu cuaderno. Con lo que acabamos de orar, oraste Salmos 56:3, Salmos 94:9, Romanos 12:2, Segunda de Corintios 10:5, Filipenses 4:8, Colosenses 3 del 1 al 2, Segunda de Timoteo 1:7 y Santiago 4:7. De esa manera es que tenemos que orar, con la palabra de Dios, no basado en nuestra alma, no basado en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, basado en lo que la palabra y la verdad de Dios nos dice. Haz una práctica de orar a Dios basado en su palabra, para que puedas experimentar a Dios en la plenitud de su gloria a través de su verdad. Aleluya. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Oro para que la palabra de Dios, así como está maximizando mi vida, tu vida también sea maximizada. Comparte esto en tus redes sociales y ayuda a que otros puedan también llegar al conocimiento de Cristo. Los espero la próxima semana, Iglesia Praise, a las 2 de la tarde en nuestra página de Facebook. Gracias por conectarte con nosotros. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras series y comparte este link con tus amigos para que sus vidas también sean maximizadas.